Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes quizás, los que son adictos a ver cine de colección, se hayan encontrado alguna vez con una famosa película, Viñas de Ira, que a su vez estaba inspirada en una novela que tuvo mucha repercusión de John Steinbeck, con el mismo título. Y se refería a un fenómeno ecológico que asoló a Estados Unidos en la década de 1930, llamado el Dust Bowl, el tazón de polvo o la cuenca de polvo, que consistió en una gran sequía acompañada de fuertes vientos que tuvieron como consecuencia arrasar los suelos superficiales de cultivo del centro y sur de los Estados Unidos. Fue una verdadera catástrofe en una cantidad de aspectos. Resulta que en la Argentina, esa situación, hubo quienes pensaron que podía repetirse acá en nuestro medio y recordaron antecedentes de otros tiempos de la Argentina. El más antiguo posiblemente ha sido el viaje de Carlos Darwin, El viaje alrededor del mundo, un libro muy conocido, y que tiene para nosotros la característica especial del tiempo que se detuvo en Buenos Aires y la campaña. Y él observó elementos de sequía y desolación muy graves, muy graves. En 1830 esto. Más tarde las preocupaciones siguieron. Florentino Meguino, que es un gran precursor de todos estos temas, no solamente los analizó como problemas, sino que propuso soluciones. Pero hubo que esperar a esta alarma de los Estados Unidos para que el tema cobrara fuerza entre precursores, porque tampoco fue una cosa con un clamor popular que viera el problema y pidiera resolverlo. No. Hubo precursores que, como se dice en términos solemnes, merecen bien de la patria. Por eso es tan oportuno un libro que acaba de aparecer, que se titula Conservación del suelo, historia, logros y protagonistas, cuyos autores son los ingenieros Roberto Casas y Patricia Carfaño. A Roberto Casas ustedes bien lo conocen porque es frecuente invitado en este programa. Es una figura destacadísima en el tema, tanto por su trayectoria como investigador en el INTA, como académico, como conferencista. En fin, es uno de los apóstoles de este tema. Y hoy lo tenemos aquí para hablar del libro y del contenido de ese libro. Así que, Roberto, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Y empiezo felicitándolo por este fruto de tanto trabajo. Y a la vez quiero repetir, es un homenaje a tanta gente que vio el problema en su momento. Bueno, muchas gracias, Fernando, y gracias por la invitación. Es un gusto
hablar con usted de estos temas que son tan importantes para nuestro país. Usted en el libro, bueno, revela precisamente, el libro comienza con esta visión histórica de las observaciones, empezando por las de Darwin, y se ve que se tardó bastante en que hubiera conciencia del tema. La idea de la Tierra de promisión hipnotizó mucho a la gente, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, como usted bien lo planteó, esto ya lo había observado Darwin en el año 1830, 1835, eh, y sin embargo, tuvieron que pasar 100 años, por lo menos, para que la sequía de principios del siglo pasado, estoy hablando del año 1903, 1905 en adelante, hasta el 30, 35, donde hubo varias sequías que fueron produciéndose en forma periódica, generara una reacción por parte de nuestras autoridades, ¿no? En ese momento había planes de colonización importantes, sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, y que generaron, bueno, una utilización desmedida de la tierra porque se hacía agricultura en suelos que en muchos casos no eran aptos. Hubo una subdivisión extrema también de la tierra. Las chacras tenían tamaño por debajo de la unidad económica requerida, y eso fue generando procesos de deterioro muy grandes en los suelos, sobre todo porque, digamos, cuando se empezó a trabajar esos suelos vírgenes, no había tanto problema, pero con el uso excesivo del suelo, con arado de reja y vertedera, más la sequía climática que vino durante estas casi 3 décadas, generó problemas de voladuras de suelo, de erosión eólica, sobre todo muy importantes, lo cual llevó a que, digamos, las autoridades oficiales, el Ministerio de Agricultura, pusieran el foco en este tipo de problemáticas que realmente se habían convertido en prioritarias para la producción agropecuaria, ¿verdad? Mm. Sí, tuvimos suerte en ese sentido en que las autoridades vieron el problema. Sí, efectivamente hubo una reacción importante del Ministerio de Agricultura que en el año 1940 encomienda al ingeniero Antonio Arena, a un reconocido investigador de la División de Suelos del Ministerio, que haga un estudio sobre todo el área afectada por estas sequías, que era la región pampeana semiárida, ¿no es cierto? Era todo el oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, y llegaba hasta una porción de San Luis. Bueno, el diagnóstico del ingeniero Arena, que lo hizo junto con el doctor Guiñazú, bueno, fue lapidario, ¿no? Había digamos, procesos de sobrepastoreo, de desmonte, también para hacer eh, agricultura. Había todo un proceso de colonización inadecuado sobre suelos que no tenían aptitud agrícola. En fin, había una serie de factores que ellos, digamos, lo consignan muy bien en este informe. Bueno, y eso genera una reacción muy importante por parte del Ministerio de Agricultura, que culmina en el año 1943 con la creación del Instituto de Suelos y Agrotecnia. Y eso fue yo diría, una bisagra en el país en lo que hace al comienzo de los estudios sistemáticos,
no solamente sobre conservación de suelos, sino sobre suelos en el país, sobre fertilidad, sobre física, sobre relevamiento de suelos y, por supuesto, sobre conservación. Este fue un hecho realmente, yo lo denomino bisagra. El Instituto del Suelo se crea en el año 43 y comienza a funcionar en el año 1944. Algo muy importante. Usted cita en el libro un antecedente de estas acciones y que fue la visita del experto norteamericano Hugh Bennett, que había tenido mucho que ver con el tema, con los poner los remedios al caso norteamericano. Bueno, efectivamente, el doctor Hugh Bennett fue el creador del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, a partir de lo que usted mencionó en los comienzos del Dust Bowl, ¿cierto? Esa tremenda erosión eólica que llegó hasta Washington, hasta Nueva York, justamente estaba exponiendo ante los congresistas Bennett, el doctor Bennett, y él estaba haciendo tiempo porque ya le habían avisado que la nube de polvo estaba llegando hasta allí. Él lo que quería era que los congresistas vieran con sus propios ojos lo que era el proceso de erosión eólica. Efectivamente eso ocurrió y a partir de ahí se crea en Estados Unidos el Servicio de Conservación. El doctor Bennett tuvo 2 meses en nuestro país. Uno en el año 1950, una visita muy rápida, en realidad él estaba de paso, venía para una reunión en Montevideo, que había formando parte de una delegación, entonces solamente acompañado de técnicos del Instituto de Suelo y Agrotecnia, hizo una visita, una recorrida hasta la ciudad de Santa Rosa en La Pampa. Corrieron la Ruta 5, observando los procesos de deterioro de los suelos. Pero después fue invitado nuevamente en el año 1957 por la Asociación Amigos del Suelo, y ahí sí hizo varias recorridas por provincia de Buenos Aires, llegó hasta Bahía Blanca, Azul, el noroeste de la provincia, a América, pasó del lado de La Pampa y luego recorrió también las provincias de Tucumán y Misiones. Y realmente dejó enseñanzas que fueron muy, muy importantes, que impactaron muy fuertemente en lo que fueron después los programas de conservación de suelos que se fueron desarrollando en nuestro país. La visita del doctor Bennett realmente fue muy importante, por eso le dedicamos un capítulo del libro enteramente a la visita y a las enseñanzas que nos dejó Hugh Hammond Bennett, que fueron realmente muy, muy importantes para la especialidad. Claro que ya había una generación de expertos en el tema. Lo que usted acaba de explicar cuando se formó en 1940 ese primer organismo, fue un logro, fue un paso adelante que pudo hacer este grupo de precursores. Sí, efectivamente. Digno de ser mencionado. Efectivamente, digamos, en el Instituto de Suelos había una división de tecnología y conservación que estaba liderada por el ingeniero Casiano Quevedo, donde estaban los ingenieros Antonio Prego, Julio Iputaguerre, Luis Talarico, que fueron realmente puntales de la conservación de los suelos en el país. Justamente el ingeniero Casiano Quevedo, que fue el primer becario argentino en conservación de suelos en el exterior, allá por principios de la década de los 40, cuando vino de Estados Unidos, realmente trajo toda la tecnología, las metodologías para el control de la erosión,
Recordemos que en Estados Unidos ya estaba funcionando el Servicio de Conservación de Suelos. El ingeniero Quevedo vino con toda esa información y escribió 3 libros, 3 manuales. Uno de ellos los tengo a mano, se lo quiero mostrar. Sí, sí, por Es favor. este libro me lo obsequió a mí personalmente el ingeniero Quevedo, allá por el principio de los años 70. Él ya se estaba jubilando, INTA, y me obsequió este libro. Yo era un joven becario que estaba empezando a trabajar en conservación de suelos. Bueno, y él escribió 3 manuales, como este que les estoy mostrando. La intención del ingeniero Quevedo era que estos manuales fueran para productores, sirvieran para productores. Pero cuando uno los ojea y los mira, incluso hoy en día, están escritos tan bien, están escritos con, digamos, con muchos, acompañados por muchos gráficos, fotos, eran más que nada para técnicos también. Era para agrónomos que quisieran iniciarse en los trabajos de conservación de suelos. Por ejemplo, explica muy bien cómo construir terrazas para el control de la erosión o franjas para frenar la acción erosiva de los vientos. Bueno, tiene 3 libros que escribió. El primero de ellos habla del suelo en general y cómo se analiza un suelo. El segundo de ellos habla de las prácticas ingenieriles, como las terrazas, el cultivo en contorno, el cultivo en franjas. Y el tercero de ellos habla de labores culturales. Básicamente está dirigido a labranzas y todas las prácticas culturales de conservación. Estos fueron 3 aportes que hizo el ingeniero Quevedo a través del Instituto de Suelos y Agrotecnia, que fueron realmente fundamentales. Ahí, digamos, en una de las primeras acciones de este instituto fueron, por un lado, desarrollar un plan de conservación de suelos en la región pampeana semiárida sobre 20 millones de hectáreas, donde estudiaron el proceso de la erosión, lo mapearon y extendieron prácticas para el control de la erosión. Por otra parte, crearon los primeros distritos de conservación de suelo. Crearon 3 distritos para probar prácticas de conservación. Uno fue en la cuenca del Arrecifes y 2 fueron en la provincia de La Pampa. Uno fue en Anguil y el otro en General Pico. Pero bueno, estas acciones iniciales del Instituto de Suelo y Agrotecnia fueron fundamentales para que en el país se empezara a hablar de conservación de suelo. Luego, con la venida del doctor Bennett, esto ocurrió casi 10 años después, realmente se terminó de consolidar la necesidad de conservar nuestros suelos porque estaban ocurriendo procesos degradatorios muy importantes. Y esas sequías de la década de 1930 en la Argentina, ¿qué consecuencias físicas tuvieron? ¿Disminuyó la producción? ¿La capacidad de seguir produciendo se vio aminorada también? Efectivamente, una caída de los rendimientos realmente muy fuertes. En esa época no teníamos las estadísticas como las tenemos ahora, pero hay algunas estadísticas en libros del ministerio, bueno, y cayeron abruptamente, y es más, hay tierras que debieron abandonarse. Eso fue lo más grave. Incluso se pensó en un momento en un traslado masivo de los colonos del oeste de Buenos Aires y del este de La Pampa. Se realizaron algunos traslados, pero luego se frenó porque pensó que no era la solución. En realidad, trasladar los colonos y dejar estas tierras degradadas, abandonadas. Lo que se pensó que lo que había que procurar era recuperar esas tierras.
Entonces comenzaron a difundir tecnologías de manejo del suelo, como la instalación de pasturas para estabilizar a los suelos. Se trabajó mucho con fijación de médanos, se desarrolló toda una tecnología para fijar médanos, todo esto hecho por el Instituto de Agrotecnia, y se trabajó también en cortinas forestales. Empezaron a instalar cortinas en estos predios para frenar, digamos, la acción de los vientos, que eran las que ocasionaban los procesos eólicos por esta época. Y las consecuencias realmente fueron muy graves, fueron sequías muy intensas, y los procesos eólicos en toda la región semiárida, que abarcaba oeste de Buenos Aires, toda la franja central de La Pampa y llegaba hasta el este de San Luis, los procesos realmente degradatorios y de pérdida de productividad, incluso pérdidas de cosechas íntegras. Cada 2, 3 años se perdía una cosecha. Realmente era muy alarmante. Era una época en que los productores tenían créditos del Banco Hipotecario Nacional. Entonces entraban en mora porque no podían pagar los créditos debido a las pérdidas de sus cosechas. Fue realmente una época muy crítica. Muy sombría. Muy sombría. Sí, efectivamente. ¿Y hubo una recuperación de esas tierras tan afectadas? Sí. Digamos, tal es así que esto mismo que usted me está preguntando fue observado por el mismo Bennett cuando vino en su segundo viaje. Él, cuando llegó en la década del 50, en el año 50, Sí. había una sequía también bastante importante en la zona semiárida. Pero cuando volvió en 1957, o sea, 7 años después, era un año climáticamente normal, un año bastante húmedo, y él mismo se sorprendió de cómo había cambiado la situación en los campos que estuvo. Pero además de la parte climática, ya había un trabajo por parte de INTA, primero por el Instituto de Agrotecnia, y después ya el INTA, que se crea en el año 56, y al año siguiente se crean los grupos CREA y la Asociación Amigos del Suelo. Ya había como un, florecer de lo que era la conservación de suelos y la necesidad de proteger a los suelos. Esos suelos que hasta ese momento habían sido cultivados con arado de reja y vertedera, que dejaba totalmente descubierto el suelo, porque enterraba los rastrojos. Entonces venía una lluvia o venía una época de seca muy fuerte, bueno, los campos se erosionaban, ya sea por el agua o por el viento. El arado rastra, el arado de disco, digamos, el rastrón, ya dejaba mucha más cobertura en el suelo. Entonces ese reemplazo fue realmente algo que para ese momento fue revolucionario, ¿no es cierto? Todos esos conceptos de dejar cobertura sobre el suelo, que ya habían sido preconizados por el Instituto de Agrotecnia, fundamentalmente por el ingeniero Prego y también por el ingeniero Kugler, Walter Kugler, que fue uno de los pioneros también de la conservación de los suelos, él trabajando en un campo de la familia, en la localidad de Torkins, realizó los primeros sobre cultivo en contorno y terraceo de suelos. Y comenzó a preconizar también la necesidad de mantener cubierto al suelo con rastrojos de cosecha. Es decir, no enterrar los rastrojos ni quemarlos, por supuesto,
sino utilizarlos como un protector de la superficie del suelo contra los procesos de erosión, tanto hídricos como... Bueno, fue algo precursor de la siembra directa. Exactamente, exactamente, y eso lo recalcamos bastante en el libro, ¿no? Porque si bien la siembra directa nace en los Estados Unidos, la verdad, cuando uno ve todo lo que se hizo previamente, yo diría desde la década del 40, que irrumpe la siembra directa aquí en los 80 y se consolida en los 90, esos 40 años que pasaron ahí en el medio, bueno, nuestros pioneros, que son los que les comenté recién, bueno, uno de los hechos, de los conceptos con que nos martillaban permanentemente era el buen uso de los rastrojos, la necesidad de la cubierta de rastrojos. Tanto Prego como Molina, como Kugler, bueno, fueron realmente precursores, verdaderos pioneros de lo que vino después, el sistema de siembra directa, donde ya no toca el suelo y lo deja totalmente cubierto, justamente para preservarlo de estos procesos degradatorios. También hay que tomar en cuenta, usted lo destaca mucho en el libro, la acción de instituciones que han sido bienhechoras en este sentido, tanto estatales como privadas. Y en cuanto a los estatales, que ahora se está discutiendo incluso su naturaleza y su razón de ser, el INTA. El INTA merece una recordación especial en nuestra conversación. El INTA, bueno, al INTA también le dedicamos un título. El INTA ha sido la institución precursora por excelencia de la conservación del suelo. Hubo otras también, ¿no es cierto? Universidades, institutos y organismos como ACREA, pero realmente el INTA fue realmente precursora. El INTA se crea en el año 56 por decreto ley y comienza a funcionar en el año 57. Y bueno, ni bien se crea, ya generan entre toda su plataforma programática un programa de conservación de suelos nacional. Y lo nombra el ingeniero Antonio Prego como el primer coordinador de ese programa. Bueno, a partir de ahí comienzan a formarse, a nuclearse los grupos de conservacionistas en las distintas regiones del país, en Salta, en Córdoba, en La Pampa, en Patagonia, en Pergamino, en Marco Juárez, en Cerro Azul en Misiones, en el Chaco, en San Peña. Bueno, realmente fue algo explosivo porque había ya una programación, había un programa de conservación y manejo de suelos. Y realmente en el libro nosotros mencionamos 4 grandes proyectos que tuvo el INTA, porque bueno, no podíamos abarcar todo lo que se ha hecho a nivel nacional, pero mencionamos el plan de conservación de suelos en la región pampeana, semiárida principalmente, que fue en cuanto a efectos sobre el control de la erosión, sobre todo eólica. Mencionamos un programa en la región centro-oeste de Santiago del Estero. A mí me tocó personalmente actuar en los años 70 en ese programa, cuando era todo monte y empezaban las primeras experiencias de introducción de la soja y de introducción de pasturas. Mencionamos un programa de conservación de suelos en la región pampeana para control de erosión hídrica, que se hizo con apoyo de la FAO
en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y un programa de control de la desertificación en Patagonia, que para mí fueron 4 programas realmente emblemáticos por el impacto que tuvieron tanto en las investigaciones, en la generación de información sobre los procesos erosivos, como en el control de la erosión, el desarrollo de prácticas, modelos para controlar la erosión. De manera que el accionar del INTA realmente fue, y es todavía, ¿no? Por supuesto, pero en esa época, donde estaba todo por hacerse, realmente fue pionera. El accionar del INTA fue muy importante. Y los productores que hasta ese momento habían usado unas técnicas que trajeron estas consecuencias, ¿cómo recibieron estas propuestas nuevas? No, a veces es difícil entrar, digamos, con nuevas tecnologías, ¿cierto? En la agricultura, como en todas las, yo diría, disciplinas y materias de la actividad humana, siempre hay una cultura. Todo cambio cultural realmente cuesta, ¿cierto? Bueno, siempre, por ejemplo, reemplazar el arado de regia y vertedera por el arado rastra costó mucho. Pero bueno, son digamos, tecnologías en las cuales hay que insistir a través de los sistemas de investigación, fundamentalmente de extensión, finalmente van penetrando. Con la labranza conservacionista, en la década de los 80, ocurrió otro tanto. Reemplazar lo que eran la labranza convencional, con disco, refinando la tierra, con varias pasadas de disco y con rastras de diente, donde la cama de siembra quedaba bien fina y prácticamente sin cobertura de rastrojos, y con los suelos expuestos a la erosión. También costó reemplazarla por los elementos de labranza vertical, como el arado cincel, por ejemplo, o los cultivadores, pero finalmente, a través de un proyecto de agricultura conservacionista del INTA, se logró reemplazar estos elementos y utilizar más labranza vertical. Y finalmente, fines de los 80, principios de los 90, también entrar con la siembra directa costó. La siembra directa en muchos ámbitos era bastante discutida, ¿cierto? Por el tema de las malezas, porque no había maquinaria, porque no había experiencia suficiente, por los rendimientos, que las experiencias caían un poco, bueno, por una serie de motivos. Pero finalmente la siembra directa, cuando empezó a hacerse, había que hacerla, con la irrupción de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que se crea en 1989, por allí, nace en Venado Tuerto, primero, y después se traslada a Rosario, en su sede actual. Bueno, finalmente entró, y hoy tenemos 25 y 30 millones de hectáreas que se realizan bajo este sistema. Esto le quiero decir, en relación a su pregunta, que siempre un cambio cultural cuesta inicialmente, pero finalmente se impone. El productor argentino es muy informado, es muy inteligente y rápidamente o finalmente termina adoptando las buenas tecnologías. Y muchos de estos precursores, o ya no precursores, porque actuaban de
de una forma protagónica, eran a la vez productores del campo. El caso de Pablo Arí en ese sentido me parece emblemático. Bueno, Pablo Ari en la chacra o granja, como lo llamaba, o quinta, mejor dicho, la quinta de Bercé, en el oeste de Buenos Aires. Sí, era un productor agropecuario, en realidad pequeño. Él comenzó realizando sus experiencias en su quinta. Hacía experiencias con el compost, le agregaba al suelo, le agregaba rastrojos, luego mezclaba, sembraba leguminosas, alfalfa, y veía el efecto de las leguminosas y de la celulosa que estaba incorporando a través de los rastrojos sobre el suelo, sobre la estructura del suelo y sobre el rendimiento que tenían los cultivos. Entonces, Pablo Ari siempre fue, digamos, un entusiasta de todas estas tecnologías y cómo se podía mejorar la producción agropecuaria. Y bueno, fue un poco el creador, el padre de los grupos CREA, porque hay algo muy curioso. A Pablo Ari, un productor de ahí de la zona, que se llamaba Capel, apellido, le acerca una revista de los grupos Z, que eran franceses, eran grupos que funcionaban en Francia, eran grupos que buscaban tecnificar el campo, ¿cierto? Entonces, a partir de esa revista y don Pablo viendo cómo funcionaban esos grupos en Francia, dice, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces reúne a un grupo de productores agropecuarios de ahí de la zona, del oeste bonaerense, en la zona de Henderson, de Heró, y les propone armar un grupo que funcionara al estilo de los Z franceses. Y nacen los grupos CREA en el año 58, un año después, 57, 58, casi simultáneo con la creación del INTA. Y estos grupos realmente dinamizaron también, muy fuertemente tecnificaron a prácticas de conservación de suelos. Estos grupos tenían una mecánica de trabajo muy particular. Hacían una reunión por mes en un campo de los socios, de los integrantes de este grupo. Por la mañana hacían una recorrida por el campo, miraban, bueno, todas las nuevas prácticas que iban incorporando, y a la tarde ya se reunían, ¿no es cierto? Ya en la casa, en algún tinglado, ya en el establecimiento, para discutir específicamente algunos temas. Los cultivos, la maquinaria adecuada para las labranzas, en fin, todas prácticas que tuvieran que ver fundamentalmente con la conservación de los suelos. Esto significó un avance muy importante también para la especialidad en el país, efectivamente. Y después, bueno, había otros productores, como en el caso del ingeniero Kugler, que mencioné hace un rato, que ya establecían las prácticas de conservación de suelo, las probaban en sus propios campos. Y a partir de ahí después sacaron publicaciones, como una del ingeniero Kugler, que se publicó en la revista Idia, donde describían todas las prácticas conservacionistas que habían implementado en sus propios campos. Fue muy importante la contribución de los privados también para la difusión de la conservación de suelo.
Usted recuerda a este historiador Barsky, un hombre notable por sus trabajos, Así es. que como investigador también debió actuar como defensor del campo, en el sentido de que tuvo que ser una crítica de muchos trabajos históricos y políticos y de economía contemporánea a los autores, que acusaban al campo de ser un elemento regresivo, de no seguir el ritmo de progreso que necesitaba el país, que se veía principalmente en la industria. Pero Barsky también demuestra cómo eso se debió a un atraso técnico del que el campo no fue totalmente responsable. Precisamente las medidas económicas y políticas que se tomaron durante muchos años para supuestamente desarrollar otro tipo de economía, castigaron injustamente al campo, y el campo, en fin, a partir de la década del 80, del 90, cuando realmente pudo hacer su revolución tecnológica, pues ha multiplicado su producción, se ha convertido en la esperanza tangible ya de una recuperación de la Argentina, por lo menos ser el instrumento más importante para ello. ¿Qué opina usted de esto? No, es que comparto totalmente esa visión. Imagínense, Fernando, que nosotros en el año 70, 1970, producíamos aproximadamente 20 millones de toneladas de producción. ¿eh? 50 años después, en el año 20, llegamos a 140 Eh, millones de toneladas. Se multiplicó por 7 la producción agropecuaria nacional. Solamente el área, la superficie, creció 1.5 veces. Pasamos de más o menos de 20 millones de hectáreas a 35 millones, para hacer cifras redondas. Es decir, la superficie se multiplicó por 1.5, pero las cosechas se multiplicaron por 7. Entonces, vaya si el campo se tecnificó. Y es como usted bien lo dice, el campo necesita también que a veces, como decimos, le saquen el pie un poquito de encima, ¿cierto? El hombre de campo, como yo lo comenté hace un rato, es una persona muy informada, a muchas reuniones, está muy informada hoy por a través de los teléfonos celulares, computadoras. Las tecnologías llegan muy rápido y se adoptan también rápido. Entonces, en la medida que el hombre de campo le den facilidades, eh, rápidamente adopta los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías. Está muy informado. Fíjese lo que está pasando hoy en día con el tema de las retenciones también. Este, si bajaran un poco las retenciones, no digo que se quiten totalmente, que disminuyan un poco, el incremento de la producción sería explosivo. Acá se habla normalmente de 300, 400 millones de toneladas. Bueno, a eso nos va a costar un poco. Pero llegar a 200 millones no costaría demasiado, porque nuestros suelos tienen ese potencial. Los suelos de la región pampeana son suelos, como los denomino yo, de Fórmula 1. Están entre los mejores suelos del mundo, con la máxima capacidad productiva. Amén de las tierras que se han incorporado también en regiones extrapampeanas, como la región chaqueña. Bueno, realmente tenemos un potencial productivo enorme. Simplemente al campo hay que darle la facilidad de que se tecnifique, y la respuesta va a ser un incremento de la producción, un rápido incremento de la producción. sí, en ese sentido,
las argumentaciones que todavía se escuchan contra el campo en general, ¿no? Referidas a la expansión de la superficie trabajada, al uso de recursos químicos. Se ve que todo eso, que ha sido debidamente refutado, me parece, de todos modos no compensa como efecto negativo, no compensa los resultados altísimamente positivos que han implicado la utilización de la tecnología. Pero, digamos, hoy en día, digamos, cuando yo hablo de utilizar tecnología, obviamente me refiero a usarla racionalmente, ¿no? Hoy en día, con el tema de la agricultura regenerativa y todos los sistemas de cultivos que tenemos, que se están difundiendo, tenemos que apuntar a producir más, pero cada vez a contaminar menos. Y eso es una realidad. Los agroquímicos no deben ser mala palabra, pero tienen que usarse muy conscientemente y racionalmente, ¿no es cierto? No es cuestión de utilizar agroquímicos, usarlos. Los agroquímicos, si se utilizan en forma de medida, pueden pasar a las capas freáticas, pueden ser arrastrados a cursos de agua, puede haber contaminación. Pero si se usan racionalmente, de manera tal que sean utilizados para el fin que se aplican y posteriormente degradados en el suelo, no hay ningún tipo de problema. Lo mismo con los fertilizantes. Argentina está utilizando fertilizantes por debajo de sus necesidades. Nosotros estamos fertilizando, el nivel de reposición es variable año tras año, pero en general estamos fertilizando, reponiendo un 50% de los que traen la cosecha. Deberíamos incrementar la utilización de fertilizantes. El productor no lo hace porque no le dan los márgenes económicos, nuevamente, pero todavía tenemos una gran capacidad para seguir utilizando fertilizantes sin contaminar para nada napas o cursos de agua, utilizándolos racionalmente, ¿no? Y lo mismo las otras tecnologías. Tenemos una gran capacidad de crecimiento todavía en nuestra producción agropecuaria. Además ha habido mejoras en materia de fertilizantes y, en fin, de los eventuales contaminantes. ¿Usted cree que efectivamente la agresión que podríamos decir producirían estos elementos químicos están siendo debidamente corregidos? Bueno, pienso que hay una tendencia a una menor utilización. Todas estas campañas que ha habido en contra de la utilización de agroquímicos, algunas justificadas, otras un poco más por cuestiones ideológicas o fundamentalismo, han generado, digamos, han logrado, digamos, que se tome conciencia, una mayor conciencia para el buen uso de todos estos productos, que, insisto, bien usados son buenos, son positivos, pero hay que usarlos bien. No hay que usarlos de manera irresponsable o usando dosis que no corresponde, porque en este caso sí puede haber perjuicios, puede haber contaminación, por supuesto. Pero creo que hay una toma de conciencia muy importante sobre este tema. Y eso tiene muchos aspectos positivos, porque por un lado está en sí mismo, ¿no? Y por otro está demostrando un creciente interés de la población, que comenzando por los temores ecológicos, si es bien conducida, si es bien informada,
va a llevar también al reconocimiento de la importancia que tienen iniciativas como esta de la conservación de los suelos. Correcto, mire, Fernando, forma parte todo de lo mismo lo que estamos hablando. Yo lo definiría como hacer una buena agronomía. La buena agronomía engloba todo. Usted no puede hacer conservación de suelos si después va y echa dosis de fertilizantes o agroquímicos que no corresponden, ¿cierto? Y así para todo. Yo creo que esto es un combo, lo defino como una buena agronomía, que consiste en no hacer monocultivos, hacer rotación de cultivos, tratar de introducir pasturas dentro de las rotaciones, hacer una buena siembra directa que deje buena cobertura de rastrojos, reponer nutrientes, al reponer nutrientes al suelo, generar buenas prácticas para el control de la erosión, etcétera, etcétera. Es un conjunto de prácticas dentro de las cuales está la de la conservación de los suelos, ¿cierto? Pero es un conjunto de prácticas que van a generar incremento de la producción, van a generar cuidado del suelo y cuidado del ambiente. Creo que es un conjunto de prácticas que hacen a planteos para una buena agronomía. Efectivamente, y no solamente en el orden de lo agrícola, de la ganadería, de las actividades directamente concernidas, sino que condicionan otras realidades como la diplomacia, la misma política, la economía nacional. Por supuesto, ahora vio que esto ya se veía venir desde hace varios años, toda la trazabilidad de los productos que uno exporta. Ya no se puede exportar soja o madera o carne de tierras que se han desmontado, ¿cierto? Ahora los compradores exigen trazabilidad y en función, digamos, del comportamiento de los distintos países y de todos los controles que lleven, nos clasifican, ¿no es cierto?, como países de mayor riesgo o países de menor riesgo. Entonces, todas estas cuestiones que estamos charlando tienen y van a tener en forma creciente importancia porque pueden llegar a crear barreras paralancelarias para el país. Si no hacemos bien las cosas, vamos a empezar a tener inconvenientes para exportar, tanto granos como carnes o madera. De manera que en todos estos temas hay que empezar, digamos, a considerarlos y a ponerlos en práctica, no solamente como una cuestión ética, ya de por sí es importante, porque se puede degradar los suelos, destruirlos, ¿cierto? O los bosques, o el ambiente, sino que lo vamos a tener que hacer por la importancia comercial para la Argentina. Y para todo esto yo creo que es un gran aporte su libro, que tendría que ser extensamente leído, no solamente para acercarse a los problemas y soluciones, sino también para honrar a la gente que vio tan a tiempo nuestros problemas. Bueno, ese fue uno de los objetivos, Fernando, además de describir los logros técnicos, también honrar a los protagonistas. ¿A quiénes fueron? Lo ha logrado, lo ha conseguido muy bien. Lo ha conseguido muy bien. Así que una vez más, lo felicito, y lo mismo a su compañera de autoría, por este gran aporte, y bueno, y celebro nuestra nueva conversación.
El agradecido soy yo, Fernando. Muchas gracias Por favor. por difundir todos estos temas. Te agradezco mucho. Gracias a usted, Roberto. Luego. Hoy hemos conversado con el ingeniero Roberto Raúl Casas. Nosotros nos encontraremos otra vez aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.